Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Vamos a continuar el tema que diéramos inicio en el programa anterior. En el programa anterior iniciamos la doctrina, hablando de la doctrina del pecado. En estudios formales se conoce como amarteología. Decimos que en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para referirse al pecado. Una de ellas es amartía, de allí que el estudio del pecado se le llama amarteología. Y definimos en esa ocasión, hablamos tres cosas muy importantes. En el programa anterior definíamos el pecado. Decíamos que el pecado es una disposición del espíritu que todos nosotros traemos al nacer, esa inclinación. La doctrina del pecado nos enseña que todos nosotros al nacer traemos esa inclinación, esa disposición del espíritu. Otra de las cosas que estuvimos abordando es que Dios no originó el pecado. Dios hizo todas las cosas, pero el pecado no es una cosa. Repetimos, es una disposición del espíritu. Dios no lo creó, sino que el hombre, el ser humano, por disposición ha pecado. Y luego decíamos también, hablábamos de la universalidad del pecado. No hay un solo lugar donde el pecado no exista. Así que continuemos descubriendo lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la doctrina del pecado. Amén. Aquí surge la pregunta, ¿qué tanto odia Dios el pecado, pastor? Bueno, fíjate que Dios es amor y misericordia. Es su carácter, es así. Pero odia tanto el pecado que estuvo dispuesto, fíjate que para que nos hagamos una idea de cuánto odia Dios el pecado, lo odia tanto que estuvo dispuesto a hundir este planeta Tierra bajo agua y dejar vivas solamente a 8 personas. Así que con eso nos podemos dar una idea de lo mucho que Dios odia el pecado. Fíjese que la tasa de la población, y yo me ponía a pensar cuánta era la tasa de la población para el tiempo de Noé, considerando que las personas vivían decenas y centenares de años. Y yo creo que la tasa de mortandad era mínima. Uh-huh. La tasa de mortandad era mínima. Así y que no había en aquel entonces planificación. Exactamente, de alguna manera no se planificaba. Entonces la población, yo me imagino que era muy alta. Y Dios, por causa del pecado y lo tanto que odia el pecado, estuvo dispuesto a hundir este planeta Tierra bajo agua y dejar solamente a 8 personas. Entonces, date una idea de lo que odia Dios el pecado. Sí. Hay un pasaje en Génesis, tal vez me ayudas a leer el capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 al versículo 13. Si me le das lectura, por favor. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Imagínate, dice que la tierra estaba corrompida. Ahí está una gráfica y te está ilustrando también cómo está la humanidad, la tierra, cómo está el mundo hoy en día. Dice que en los tiempos de Noé estaba corrompida, el versículo 11, y estaba llena de violencia. Hay que resaltar esas dos palabras. ¿Qué había en la tierra?
corrupción, violencia. Y cuando nosotros le echamos un vistazo al mundo, A cómo la está en la tierra actualidad, hoy en día está no igual. hay mayor diferencia. Está igual. Dice que estaba corrompida, la tierra antes del diluvio estaba corrompida, llena de violencia, y luego en el versículo 12 dice que miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Vuelve a mencionar la palabra corrupción en el versículo 12, porque toda carne había corrompido. Vuelve a aparecer el término corrupción. Entonces, Dios estuvo dispuesto a destruir esta tierra por causa del pecado. Ahí la respuesta. ¿Qué tanto odia Dios el pecado? Lo suficiente como para destruir la tierra y dejar solo a 8 personas. Esto nos debe de hacer pensar en lo mucho que odia Dios el pecado, que estuvo dispuesto a borrar al hombre de sobre la faz de la tierra y 8 personas solamente dejar con vida por causa de toda la del población pecado. que existía en ese entonces, como lo dijimos al inicio, de que el hombre, la muerte no había mucho, no había planificación, el hombre vivía muchísimos más años que ahora, había una sobrepoblación. Y de toda esa población solamente quedaron 8 personas. Así es. Y la razón por causa del pecado. Entonces, con esta historia y con este relato bíblico, estamos tratando de darnos una idea. Lo mucho que odia Dios el pecado. Cuando miramos dentro de la iglesia a algunos cristianos cuyo comportamiento dejan mucho que desear, nos preguntamos, ¿será que se les olvidó que Dios sigue odiando el pecado? Que Dios es el mismo que odió el pecado desde cuando Adán y Eva pecaron. Yo creo que esa participación tuya nos debe de llevar a la reflexión, porque hay gente que piensa que Dios dejó de ser santo. Hay personas que piensan que Dios dejó de odiar el pecado. Ajá. Y yo entiendo que pasa ese pensamiento sobre el inconverso, pero sobre alguien que está dentro de la iglesia, que lee las escrituras, que oye la palabra del Señor como cristiano, y está dentro de la iglesia y su comportamiento, su testimonio deja mucho que desear. Entonces digo, ¿cómo puede una persona con tal comportamiento, con tales actitudes y todavía estar a veces en cargos, en privilegios, en liderazgo? Entonces otra cosa que también nos puede dar luz acerca de lo mucho que Dios odia el pecado, es cuando nosotros pensamos en la doctrina del infierno. Estoy tratando de responder a lo que me preguntabas al inicio. ¿Qué tanto odia Dios el pecado? Pues estamos abordando la doctrina del pecado. Así es. Y no debemos de pasar por alto esa pregunta. ¿Qué tanto la odia? Entonces te respondo con un relato bíblico de Génesis. Hablamos del diluvio. Bueno, Dios odia el pecado lo suficiente como para dejar solo a 8 personas vivas y destruir el mundo. ¿Quiere otra idea? Bueno, pensemos un poco en la doctrina del infierno, que un Dios misericordioso está dispuesto a mandar a miles y millones de personas al infierno por su propio pecado. Eso nos debe de dar una idea de lo mucho que Dios aborrece el pecado. O sea que el pecado es cosa seria, sí, más de lo que las personas se lo puedan imaginar. Viéndolo desde este punto de vista, creo que no debemos de deleitarnos en algo que Dios odia tanto. O sea, si yo sé que es algo no grato delante de Dios, ¿por qué me deleito en él? Exactamente, no olvidemos que la razón por la que Dios envía a las personas a ese lugar de condenación no es por otra cosa sino por el pecado. Así es. Pero hay algo más que nos puede dar una idea de lo tanto que odia Dios el pecado, y es la muerte de Cristo. Eso también nos puede dar una idea de lo mucho que odia Dios el pecado. Amén. Surge la pregunta, ¿por qué cuando la muerte de Cristo sabemos que crucificaron a 2 a la par de él, ¿por qué no se ensañaron tanto con estos 2 que crucificaron como lo hicieron con nuestro Señor? Con la persona de Jesús. Y la respuesta yo creo que es sencilla,
Porque en el mundo espiritual, Cristo está pagando el precio de nuestra salvación. Con la forma que la forma con la que Cristo está siendo masacrado, ahí el Padre está diciéndonos, mira cómo odio el pecado. Pues la Biblia dice en el libro de Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El diluvio, el infierno y la muerte de Cristo nos hablan claramente de lo horrendo que es el pecado delante de Dios. Amén. Así es. Y es muy importante aclarar algo también. Que Dios odia el pecado, no importa su clase. Porque hay gente que se compara con los peores para sentirse bien. Ajá. Ese es otro problema, que hay gente que dice, no, pero hay otros peores. Y aquí en la doctrina del pecado queremos decirle algo muy importante, que Dios odia el pecado, no importa su clase, no importa la clase del pecado. Así es. Podemos demostrar escrituralmente que Dios odia el pecado sin importar su clase. Eso está en la pastor. palabra del Señor, por supuesto. Eso que estoy diciendo es doctrina escritural. Así es. Y para ello puedo mencionarte 2 episodios. Fíjate que hay un pasaje en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13. En una ocasión vinieron unos hombres a querer señalar, vinieron a Jesús y le quisieron señalar a unos galileos como más pecadores que ellos, por la forma en que Herodes los había matado. Y Jesús le responde en el versículo 2, a ver si me ayudas a leer el versículo 2 y el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Entonces, estas personas, fíjate que Jesús está en cierto lugar y vienen estos hombres y le cuentan el relato a Jesús de unas personas que Herodes lo había matado de una manera muy cruel y había mezclado la sangre de ellos con sangre inmunda. Entonces le cuentan a Jesús ese relato como para resaltar que estos hombres murieron de esa manera tan vil porque eran más pecadores que ellos. Uh-huh. Entonces Jesús le dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, porque murieron de esa forma, eran más pecadores que ustedes? Jesús le dice, no, si no se arrepienten todos perecerán igual. Y el otro episodio está en el Evangelio de San Juan. Hay un pasaje, yo creo que este un poco más conocido, en el capítulo 8, el caso de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahí hay un pasaje muy, muy importante. En San Juan capítulo 8, en el versículo 7, hay un pasaje donde la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ajá. Ahí los escriben los fariseos. Donde dice el que de vosotros estés sin pecado. Los escriben los fariseos ahí, que eran grupos religiosos. Ajá, que eran en aquellos tiempos los dos grupos más fuertes, los más religiosos, ¿verdad? Esto pedían que mataran a esa mujer por el pecado que había cometido. Ajá, los fariseos, así es, correcto. Sí. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Así es. Jesús está en cierto lugar enseñando y se acerca a una multitud, pero va dirigida por estos 2 grupos religiosos y vienen los fariseos y le dicen al Señor que esa mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y ellos qué estaban pidiendo? Que la mataran. Ahora, pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Leamos el versículo 7. Me gusta cómo el Señor les responde y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque aquí nos está diciendo que todos, o sea, tal vez ellos tenían pecados, pero de diferente índole, no como el de esta mujer, pero estaban pidiendo que mataran a esa mujer por ese pecado. Es que los fariseos se sentían superior a la mujer adúltera porque quizás ellos no habían adulterado. Uh-huh. Pero en Mateo capítulo 23, hay todo un señalamiento y toda una acusación que les hace Cristo a los fariseos.
Y en todo el capítulo 23 Jesús le repite la palabra hipócritas, les dice ciegos, les dice serpientes, les dice insensatos, sepulcros blanqueados. Fíjate que si vos lees todo el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, ahí hay todo un señalamiento con respecto a este grupo religioso. Ese mismo grupo que llevó a la mujer para que la mataran, porque fue encontrada en el acto mismo del adulterio, Jesús a ese mismo grupo les había señalado, repito los términos, los señaló de hipócritas, de ciegos espirituales, de serpientes, de insensatos, de sepulcros blanqueados. Pero con todo el señalamiento que Jesús les hace a ellos, aún así se atrevieron a llevar a esta mujer para que la mataran por adúltera. Eso es lo que estamos tratando de señalar. Que hay personas que se comparan con los peores, te decía, para sentirse bien. Entonces dice, por lo menos yo no soy como el de allá al frente, yo no soy como el vecino de allá atrás, él por lo menos bebe licor todos los fines de semana, yo una vez al mes. Se compara con los peores para sentirse mejor. Yo no actúo así, yo solo digo una mentirita de vez en cuando. Entonces, mira, a veces nosotros nos sentimos, como te decía, mejor que otros, porque tal vez no hemos cometido un crimen, no hemos tal vez violado a nadie, quizás no hemos cometido esos pecados escandalosos, pero también hay mentiras, hipocresías, estamos metidos en chisme, estamos metidos en unas mentiras que le hace daño más bien a su prójimo, estamos actuando con otra cara, hipócritamente. Entonces, nos sentimos bien porque yo no ando metido en droga. Sí, pero si soy un chismoso y si soy un hipócrita, me siento bien porque yo no ando en el adulterio. Pero puedo tener otros señalamientos, otros pecados. Y tal vez por eso que Jesús no le dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Jesús no le hace ese señalamiento. Jesús no dice el que nunca ha adulterado. Jesús no le señala el adulterio, le dice el que esté libre de pecado. Así es. No es el que no ha adulterado, porque si Jesús hubiese dicho, bueno, el que nunca ha adulterado, que tire la primera piedra. Yo estoy seguro que muchos hubieran tirado piedra. Claro. Pero es que por el hecho de no haber adulterado no significa que estoy excepto de haber pecado. Jesús le dio que ellos eran hipócritas, que eran ciegos espirituales, que eran serpientes, sepulcros blanqueados. Entonces esto te da una idea de lo que es el pecado y que el Señor no hace acepción de personas. Tenemos que examinarnos. Ahora bien, cuando hablamos de la doctrina del pecado no debemos de pasar por alto las consecuencias también, que no se miran, algunas se miran en el momento, otras hasta el día del juicio, pero muchas se miran en el momento. Los efectos del pecado en la vida de Adán y Eva comenzaron desde el momento que ellos cruzaron la línea prohibida. Acordate que desde el momento que ellos pecan, ahí vienen las consecuencias. En nuestra naturaleza del hombre, fíjate que en la naturaleza del ser humano, el entendimiento quedó entenebrecido. La capacidad intelectual del ser humano se perdió. Usted se imagina la sabiduría, la inteligencia que tenía Adán antes de pecar. Si él fue el que le puso nombres, según el relato bíblico, él le puso nombre a todos los animales. A todo lo que existía. Él le puso los nombres. ¿Qué sabiduría? Sí, yo creo que si ese privilegio le hubieran dado después del pecado, él no habría podido jamás. Con 5 que le hubieran llevado, ya se hubieran agotado la idea. Otro efecto que produjo el pecado en el ser humano es que de una forma natural no podemos entender las cosas espirituales. La Biblia dice en 2 Corintios 2:14, ayúdame a leer el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la capacidad del ser humano queda afectada. Así es. La capacidad de entender las cosas espirituales quedó afectada. Así es. No es que las cosas espirituales no la entiende, eso no cura. Pero hay otra cosa, y yo creo que es la más grave, y es que la voluntad del ser humano quedó esclavizada. Conforme a la palabra de Dios, la voluntad del hombre no es libre. Así es, nuestra voluntad quedó atada al pecado.
Y lo vamos a leer. Hay un pasaje, y rapidito por asunto del tiempo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, el versículo 25 y 26, dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. El hombre fue creado libre, con voluntad propia, y decidió pecar. Y por eso que eso lo estamos viendo en estos estudios, ¿verdad? Y más adelante, cuando estudiemos antropología bíblica, vamos a ahondar un poco más. El tiempo se nos ha terminado, solamente nos queda despedirnos con lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.